Hola, gracias por estar acompañándonos en esta posada del conocimiento. Yo sé que ya hemos pasado por algunas pláticas muy interesantes y esta es la con la que vamos a dar cierre. Me interesa que aprendamos a comprobar nuestro DLC debido a que es un problema que se presenta muy comúnmente y es uno de los puntos donde más tenemos conflicto porque pensamos que el problema es el escáner, pensamos que el problema es el auto y no sabemos definir. Entonces, el objetivo de esta plática es poder cerrar este detalle. Vamos a comenzar. La primera prueba o las primeras pruebas consisten en verificar mi tierra de chasis, en verificar mi tierra de señal y verificar mi alimentación directa de batería. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto, si yo voy a checar mis tierras, voy a utilizar un multímetro en escala de ohms, la escala más baja de ohms que tenga mi equipo. Voy a poner la punta negra a una tierra física y voy a poner con la punta roja hacer contacto con los pines 4 y 5. Debo ser muy cuidadoso. Si yo pongo la punta del multímetro de forma directa en los pines, es probable que dañe el conector, queden los pines abiertos y no haga buen contacto. Yo les recomiendo utilizar por lo menos un clip para no forzar los pines. En este caso, la lectura que yo debo tener es menor a 5 ohms. Ahora, para que esta lectura se dé, yo debo poner mi switch en posición de apagado y apagar todos mis accesorios. Si yo tengo algún accesorio encendido, este accesorio puede provocar una caída un incremento en esta resistencia y puedo tener lecturas incluso mayores a 30 ohms cuando el sistema se encuentra correcto. Si yo tengo una lectura muy alta y tengo todos mis accesorios apagados, entonces habrá que revisar el cableado de esas tierras. Aquí yo estoy marcando una tierra de chasis, una tierra de señal. La realidad es que hoy día hay muchos vehículos en los cuales estos dos pines están puenteados justamente a chasis y no hay más. Pero en algunos vehículos de inicio de OBD2 sí había cantos. Ahora, si yo voy a checar mi alimentación de batería, deberé utilizar un multímetro en escala de volts. Voy a poner una punta a tierra física y la otra punta igual con un clip al pin número 16. Este solamente es la mitad de la prueba. Aquí yo verifico qué voltaje me llega y también debo verificar qué voltaje tiene mi batería. No debe haber una diferencia entre estas dos lecturas mayor a medio volt. Si yo tengo una diferencia de más de medio volt, es probable que tenga una resistencia alta en el cableado o que tenga un problema con el fusible que protege al circuito. Esto es muy común, sobre todo en automóviles de gente que fuma demasiado, ya que están utilizando constantemente el encendedor del vehículo. Y también es común en gente que tiene conectado todo el tiempo el cargador de su celular. Ahora, estas son las pruebas iniciales. Si yo tengo una buena tierra, si yo tengo una buena alimentación, mi escáner va a aprender y habrá que hacer pruebas más adelante. Pero esas pruebas dependerán directamente del protocolo que estemos utilizando. Hablando de protocolos, los primeros protocolos utilizados en Estados Unidos fueron los protocolos SAE J1850, VPW y PWM. Estos protocolos eran utilizados por la marca General Motors únicamente a través del pin 2 o Ford a través del pin 2 y el pin 10. Es importante dejar claro que por estos años la marca Chrysler pudo utilizar protocolos 1850 igual que General Motors únicamente a través del pin 2 o pudo utilizar protocolos 9141. Ese protocolo 9141 podía estar utilizando solamente la línea 7 o podía utilizar las líneas 7 y la línea 15. En caso de Chrysler, solamente utilizaba la 7. Podía ser 7 y 15 cuando eran vehículos europeos, vehículos principalmente de la gama de Volkswagen, Audi, obviamente, BMW, Mercedes-Benz, etc. Pero esto siguió avanzando. Primero teníamos nada más protocolo SAE, protocolo ISO, y era para marcas americanas principalmente, para marcas asiáticas y europeas. Pero ahora ya tenemos protocolos CAN, protocolo ISO 15765. Estos protocolos CAN son prácticamente la norma hoy día.
Esto se estandarizó a partir del año 2003, empezó a entrar, empezó a crecer y en Estados Unidos ya es norma a partir del año 2008. Estos protocolos CAN tienen una gran ventaja, que nos permiten conectar más módulos al mismo sistema. Además de, tienen una mayor velocidad en cuanto al funcionamiento de sus CANes. Entonces podemos comunicarnos mucho más rápido con muchos más módulos. Esto es nada más para conocer, pero vamos a hacer las comprobaciones de forma directa. Vamos a hacer comprobaciones J1850. Estas comprobaciones son para General Motors, son para las submarcas de General Motors y para algunos vehículos de la marca Chrysler. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque un cable de J1850 para estas marcas me puede provocar desde que no entra el escáner hasta que el vehículo no arranque. Y es importante tener bien claro cómo funciona esto. Este protocolo funciona en base de una señal negativa o una señal de masa, prácticamente 0 volts, y a esta señal de masa se van a estar generando picos. Estos picos van a llegar prácticamente al voltaje de batería. Pueden ser desde 7 volts hasta el voltaje de batería, dependiendo de la unidad, dependiendo del sistema, dependiendo del tipo de cableado. ¿Qué pruebas le voy a hacer a estos protocolos? Yo tengo una Suburban, yo tengo un Cavalier, donde no entra mi escáner. Bueno, lo primero que voy a hacer es, en mi conector de diagnóstico, terminal número 2, voy a revisar qué voltaje tiene. ¿Qué voltaje tiene? Vamos a utilizar entonces nuestro multímetro en escala de volts a una tierra física al pin número 2. Y en cuanto yo ponga mi switch en ignición, aquí debería haber una lectura mayor a medio volt, mayor a 0.5 volts. Si yo no tengo una lectura mayor, es probable, es altamente probable que mi bus de comunicación esté en corto a tierra. Si mi bus de comunicación está en corto a tierra, ¿cómo lo voy a poder comprobar? Fácil. Voy a poner mi switch en apagado, voy a pasar mi multímetro de escala de volts a escala de ohms y debo tener aquí una lectura mayor a 100 ohms. Repito, switch apagado, llave fuera, conecto y debo tener una lectura mayor a 100 ohms. Si yo tengo 200, si tengo 500, si tengo 1000 ohms, si tengo 100, quiere decir que la línea no está en corto a tierra y mi problema es una línea abierta o puede ser incluso una falta de alimentación al módulo. Esto, repito, para General Motors, para algunos Chrysler. Hubo algunos Chrysler que utilizaron este protocolo. En el siguiente protocolo, que es para la marca Ford y submarcas, vamos a utilizar los pines 2 y 10. El pin 2 es el bus más. Bueno, es el bus más. Pero este pin 2 va a tener un voltaje cercano a 0 volts, dependiendo del número de módulos que estén instalados. El pin 10 es el bus menos y va a tener un voltaje cercano a los 5 volts, dependiendo igual de cuántos módulos estén instalados. Lo que voy a hacer es medir voltaje. Medir voltaje en el pin 2, medir voltaje en el pin 10 y voy a realizar la suma de estos dos voltajes. Mi voltaje en el pin 2 más mi voltaje en el pin 10 me deberá dar prácticamente 5 volts. Esto me indica que ambos buses están funcionando. Esto me indica que los módulos están bien conectados a masa. De esta forma yo puedo determinar que está funcionando bien o si no lo está haciendo. Si yo realizo esta sumatoria y la sumatoria me da 10 volts, me da 8 volts, me da 7 volts, me indica que alguno de los módulos no tiene una buena tierra. Si yo realizo esta sumatoria y en vez de darme 5 me da 0 volts, quiere decir que alguno de los buses o los dos buses están en corto a tierra. Habrá entonces que verificar nuevamente la resistencia entre cada uno de los dos buses y tierra física. Esta resistencia siempre deberá ser mayor a 100 ohms en cualquiera de los casos, siempre y cuando mi llave esté apagado y fuera del cilindro.
Estas pruebas, insisto, también son básicas. Esto es para la marca Ford y algunas submarcas. Hubo por ahí algunas participaciones de Ford con Jaguar. ¿Podríamos utilizar este protocolo? Sí. ¿Podríamos utilizar estas pruebas? Sí, siempre y cuando no sea un protocolo 9141, ya que Jaguar es una marca europea y puede utilizar esto o utilizar su propio protocolo de comunicación. En el siguiente caso, debemos revisar muy bien cuál es el pin o cuáles son los pines que están utilizándose. Para este protocolo solamente es el pin 2. Para este protocolo solo o siempre va a ser el pin 2 y el pin 10. Pero en este caso podemos utilizar solamente el pin 7 o podemos utilizar el 7 y el 15. Si solamente es el pin 7, lo que yo debo revisar es qué voltaje tiene. Cuando el protocolo es 9141, en el pin 7 voy a encontrar desde 7 volts hasta voltaje de batería. Yo pongo aquí 12, si el motor está andando a lo mejor me llega hasta los 14 y eso no quiere decir que tengamos problemas. Esto es obviamente mi escáner desconectado, mi multímetro conectado a una buena masa a través de un clip al pin número 7, me va a dar desde 7 hasta 12 volts. Esto cuando es 9141. Pero en muchos sistemas, el 14230 en particular, este pin número 7 no tiene voltaje. Y ahí quiero hacer mención de un detalle muy importante. El escáner va a meter voltaje al pin 7. Si el escáner no recibe alimentación por la terminal número 16, no va a poder meter alimentación a la número 7 y no va a comunicar. Muchas veces pensamos, bueno, mi escáner ya trae batería integrada, mi escáner no requiere la energía del conector para encender. Ok, no la requiere para encender, pero si yo tengo protocolo 14230, esa energía del pin 16 se utiliza para activar este bus. Si no tengo energía en el 16, este bus no se activa y no me comunica con nada. No es problema del escáner, no es problema en la red de comunicación del vehículo, es problema en la alimentación del conector de diagnóstico. Debemos tener bien claro esto antes de pensar que un equipo no funciona o está fallando. El terminal número 15, al ser un pin complementario, podría incluso no tener voltaje hasta que se conecte el escáner y se empieza a realizar el diagnóstico. Una vez realizando el diagnóstico, yo puedo encontrar desde 5 volts hasta voltaje de batería. Dependerá del número de módulos que estén integrados y a qué módulo nos estemos dirigiendo. Bien, esto es en caso de voltaje. Si yo no encuentro voltaje, debo revisar que no esté en corto a tierra. Es importante tener claro esto. ¿Por qué? Porque un corto a tierra me puede tirar la red de comunicación. Y esa red de comunicación me va a generar que el carro no arranque, que el tablero no funcione e incluso que el vehículo se presente como si estuviera totalmente desconectado. No confundamos esto, no confundamos un corto en la red con un problema real en el vehículo, con un problema real del escáner. Es importante tener claro esto. Ahora, estas son las comprobaciones básicas a estos elementos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un protocolo ISO 15765? En este caso, debo revisar primero mis niveles de voltaje. Debo revisar mis sumas. Más bien debo sumar estos niveles de voltaje. Para ello, lo primero que debo hacer es identificar cuál es mi CAN alto y cuál es mi CAN bajo. Mi CAN alto es la terminal número 6. Mi CAN bajo es la terminal número 14. Estas se encuentran en el conector de diagnóstico una arriba de la otra. Lo mismo encontramos en el SAE J1850, lo mismo encontramos en el ISO 9141, en el 14230, una está arriba de la otra, no vamos a estarnos confundiendo. Bueno, mis niveles de voltaje para el CAN alto son los siguientes, de 2.5 a 3 volts, y en el CAN bajo voy a encontrar de 2 a 2.5 volts. ¿De qué depende uno? ¿De qué depende otro?
Si yo tengo en mi red de comunicación un gateway, es decir, mi conector de diagnóstico, mi DLC, enlaza con el gateway y después de ahí se va a la red de tracción, se va a la red de confort, se va a otros accesorios. Este gateway me va a servir como un enlace para diferentes buses de diferentes velocidades. Si yo tengo un gateway, si mi gateway está en el tablero, si mi gateway es un módulo adicional, pero tengo un gateway, ambos buses, 6 y 14, van a estar en 2.5 volts. Los dos. Pero, si mi DLC no entra por gateway, si mi DLC conecta directo, entramos directo a tracción, entramos directo a confort, entramos directo a otros accesorios, entonces aquí voy a tener un voltaje mayor en el pin número 6 a 2.5 y en el pin número 14 un voltaje menor a 2.5 volts. ¿Esto por qué me sirve o por qué me interesa? Si yo tengo un sistema con un módulo gateway, si yo tengo 2.5 volts en cada uno de los dos pines, deberé verificar que este gateway funcione de manera adecuada. Si este gateway no me funciona, no voy a poder entrar a ninguno de estos módulos. Repito, esto no me indica un problema en el escáner, me indica un problema en el vehículo. Si yo encuentro voltajes distintos en cada uno de los pines, quiere decir que entonces mi DLC está colgado directamente en la red de comunicación. Esto me va a permitir escanear de forma más directa. En caso de que yo tenga un gateway en malas condiciones, un gateway que, repito, puede estar en el tablero, puede estar en el módulo de carrocería o puede ser un módulo totalmente adicional, un módulo aparte, si este tiene problemas, yo puedo colgar directamente del módulo, de la red de tracción, me puedo colgar de la red de confort, me puedo colgar de la red de accesorios y escanearlos de forma directa, brincándome el gateway. ¿Esto a qué me va a ayudar? A realizar un diagnóstico más completo, a realizar un diagnóstico más claro y obviamente a poderle dar solución a estas fallas en el vehículo. Una vez que yo chequé mis niveles de voltaje, voy a realizar la sumatoria de estos dos niveles. No importa cómo esté armada mi red de comunicación. En cualquiera de los casos, mi voltaje en el CAN alto y mi voltaje en el CAN bajo, si yo realizo mi suma, me debería dar alrededor de 5.0 volts. Muchas veces el escáner no entra en un módulo en particular. Muchas veces el vehículo hace muchas fallas muy peculiares. Fallas, no sé, incluso me ha tocado ver vehículos que solitos tocan el claxon, que solitos de la nada arrancan, que solitos de la nada bajan los vidrios o suben seguros, ¿sí? Y son cosas que no deberían pasar cuando la llave no está siendo presionada, cuando el control está lejos de la unidad, etc. Una falta de tierra en un módulo colgado de nuestra red CAN me va a provocar que este voltaje se vaya hacia arriba. Y ese voltaje alto me va a despertar los diferentes módulos. Y al despertar a diferentes módulos pueden generar problemas o generar funcionamientos erráticos. Estos funcionamientos erráticos no los vamos a poder corregir hasta que no corrijamos este voltaje en el bus. Esto es muy común en la marca General Motors, ya que el módulo de control de transmisión sufre mucho de estos problemas. Se nos va la tierra, no tenemos una buena conexión
y estos voltajes se disparan. Esto me va a provocar, insisto, desde que no entre el escáner hasta que provoque algunos problemas con la conducción del vehículo. Que no haga cambios, que no trabaje el tablero, que de repente no arranque, que se ponga dura la dirección, entre otros tantos. Una vez que tenemos este voltaje, debemos realizar la siguiente comprobación. Vamos a realizar una medición de resistencia entre los pines 6 y 14. Voy a utilizar mi multímetro en escala de ohms. Pongo un pin o una punta a la terminal 6, una punta a la terminal 14. Esto lo debo hacer con switch en posición de apagado. Debo esperar a que los buses o el CAN se duerma, entre en reposo para poder realizar esta medición. Lo ideal es de 60 a 70 ohms. Si yo tengo de 60 a 70 ohms, estamos perfectos. Pero si yo tengo una lectura mayor, esto me indica que hay un módulo o resistencia desconectado. Una resistencia terminal, una resistencia del bus está desconectada. Entonces, debo hacer estas pruebas, medir voltaje en los dos pines, posteriormente medir la resistencia entre los dos, y ahí yo me puedo dar cuenta si está bien mi red de comunicación o si tengo algún problema. Estas pruebas son elementales en el protocolo CAN, en el protocolo 15765. Dentro de estas fallas comunes del CAN, vamos a empezar con la primera. Cuando tenemos un corto a masa en el CAN bajo, es decir, mi terminal número 14 está en corto a masa. Si yo hago mis mediciones de voltaje, voy a encontrar aquí 0 volts. Aquí puedo encontrar 1, puedo encontrar medio volt, puedo encontrarme hasta 2 volts. Hasta 2 volts, insisto. Y esto, un corto a masa en un CAN bajo, me puede permitir seguir comunicando, ya que voy a tener una diferencia de potencial entre los dos pines. Este va a estar a masa, este tiene un voltaje más alto, puede subir un poco. Este CAN bajo a masa no me va a generar mucho problema en el auto, pero sí me va a generar constantes códigos de falla en el sistema. Y estos códigos de falla no se van a corregir hasta que yo corrija este problema. Lo complicado se viene cuando ahora el corto a masa es en el CAN alto. Si mi pin número 6 está en corto a masa, voy a encontrar 0 volts en ambos pines, en ambas terminales. Como yo no tengo cambios de voltaje, obviamente no voy a tener transmisión de información. Y al no tener transmisión de información, la red se cae, no arranca mi vehículo, no funciona mi tablero, no me trabaja la caja de velocidades, en fin. Toda una serie de fallas ligadas con el CAN que tiene problemas. Esta es la primera causa de falla. Un CAN alto en corto a masa. El CAN bajo en corto a masa, repito, en muchos de los casos no me va a provocar problemas reales en el vehículo. El siguiente problema que se genera de forma muy común es un corto a positivo en estos mismos buses. Si yo tengo un corto a positivo en mi CAN bajo, este está en corto a 12 volts. Mido mis voltajes. Aquí voy a tener 12 volts. Si aquí tengo el voltaje de batería, ¿a dónde podría llegar? Realmente no puede subir más. Lo vamos a encontrar igual con 12 volts y vamos a tener que la red no puede comunicar. Los módulos no se comunican en lo más mínimo. Mi escáner no va a entrar. ¿Esto me daña la red? No. La red CAN debe soportar cortos a positivo. Y en cuanto yo retire este corto, mi red debe volver a la normalidad. Pero esto no me va a permitir comunicar con escáner, no va a permitir comunicar con los módulos. Por el contrario, si yo, en vez de tener un corto a positivo en el CAN bajo, lo tengo en el CAN alto,
Este va a tener 12 volts, los 12 volts de batería. Este sí puede bajar, este sí me puede dar hasta 10 volts sin problema. Entonces, un corto a positivo en el CAN alto puede no ser una causa de problema en el vehículo. Me puede generar, sí, algún código de falla, puede generarme que algún indicador en el tablero, que algún testigo prenda, pero en la mayoría de los casos me va a permitir que el motor siga funcionando. Y eso es importante. Ahora, la última es un cortocircuito entre el CAN alto y el CAN bajo. Si yo mido voltaje, voy a tener el mismo voltaje en los dos pines. Si yo mido voltaje en los dos pines, me van a dar cerca de 2.5, ya que están en corto. Pero yo puedo detectar este corto entre CAN bajo y CAN alto simplemente midiendo resistencia entre ambos. Si en vez de encontrar de 60 a 70 ohms, me encuentro una lectura menor a 10, el CAN va a tener problemas para poderse comunicar y vamos a tener conflicto con el funcionamiento del vehículo. Esto es muy común, sobre todo en vehículos que han chocado. ¿Por qué? Porque al ir los dos cables, CAN bajo y CAN alto, trenzados, y ser oprimidos por alguna colisión, por algún choque, se van a entrar en contacto y vamos a tener que automáticamente los dos pines tienen una continuidad entre sí. Debemos checar muy bien todo esto antes de pensar que nuestro problema es el escáner. Debemos checar todo esto antes de pensar que el problema es que no sé cómo estoy entrando. Estas pruebas comunes, debemos tenerlas muy claras e irlas utilizando en el día a día cuando nosotros tengamos un problema de que no entra el escáner. Yo les puedo asegurar que con estas comprobaciones básicas, con estas comprobaciones tan elementales y con el equipo de pruebas que normalmente tenemos en nuestro taller, que es un multímetro, podemos llegar a sacar estas fallas, podemos llegar a diagnosticar estas fallas de una forma muy pronta. Podemos diagnosticar un problema sin necesidad de acudir a un tercero con los recursos que tenemos en nuestro taller. Espero que les haya servido, espero que les haya sido útil y sobre todo, espero que nos sigan acompañando en otros eventos que tendremos como este.